A un nuevo video de Matete. En este video veremos cómo invertir una matriz de 4×4. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una matriz de 4×4, pero recordemos que antes de invertir una matriz debemos ver que ésta sea invertible y debemos recordar que debe cumplir con dos condiciones. La primera condición es que se trate de una matriz cuadrada, que en este caso vemos que como es de orden 4×4, si es una matriz cuadrada, cumple la primera condición. Y la otra condición, la segunda, es que su determinante sea diferente de 0. Aquí ya lo calculamos y nos dio 60. Por lo tanto, como cumple ambas condiciones, esta matriz sí se puede invertir. Muy bien, vamos a verlo entonces. Lo primero que tenemos que hacer por este método, el método de Gauss-Jordan, es que debemos ampliar la matriz. Para ello, añadimos una nueva matriz, que en este caso es una matriz de identidad, cuyos elementos de la diagonal principal son unos y todos los demás son ceros. Esta matriz que añadimos tiene que ser del mismo tamaño, en este caso de 4×4. Ahora les voy a presentar un adelanto del resultado final al que queremos llegar. Una vez terminado el procedimiento, del lado izquierdo nos queda una matriz de identidad y del lado derecho nos queda una nueva matriz. Esta va a ser la matriz inversa. Pero vamos a ver cómo se llega a este resultado. Muy bien, el método de Gauss-Jordan lo vamos a trabajar por columnas. Trabajamos primero la primera columna, después la segunda, la tercera y por último la cuarta. Entonces, empezando en la primera columna, vamos a ubicar el primer elemento, en este caso el 2. Este 2 lo debemos convertir en un 1. ¿Por qué? Recordemos que queremos llegar del lado izquierdo a una matriz de identidad. Y en esta, ese elemento es 1. Por lo tanto, ese 2 lo tenemos que convertir en un 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dividiendo todo el renglón entre ese mismo valor, entre 2 positivo. Eso se escribe de la siguiente forma. El renglón 1 lo vamos a dividir entre 2 y lo que nos salga va a ser nuestro nuevo renglón 1. Nos quedaría de la siguiente forma. 2 entre 2 nos da 1 positivo. 1 entre 2 nos da 1 medio, 3 entre 2 nos da 3 medios, y así con los demás elementos de ese renglón. Ahora, esto que queda aquí abajo, estos espacios, bueno, los rellenamos con los otros renglones tal cual están, no les modificamos nada. Muy bien, una vez hecho esto, lo que sigue a continuación es que en esa misma columna, la primera, vamos a concentrarnos ahora en estos otros tres elementos. ¿A qué los queremos convertir? Recordando que como queremos llegar a una matriz de identidad, esos elementos tienen que ser 0. ¿Cómo los vamos a convertir en 0? Bueno, vamos viéndolo. Vamos a trabajar primero con el segundo renglón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este primer renglón, que es el que tiene el 1 que acabamos de generar, y lo vamos a escribir debajo de nuestro segundo renglón. Nos quedaría de esta forma. Y este segundo renglón que tenemos aquí, o lo que sería nuestro primer renglón más bien, lo vamos a multiplicar por -3. ¿Por qué por -3? Bueno, si yo multiplico todo el renglón por -3, este 1 que está aquí va a valer -3. Y al sumarlo con este 3 positivo, nos va a dar 0, que es lo que estamos buscando. Pero vamos viéndolo para que quede más claro. Al multiplicar -3 por todo lo que está aquí, por todo este renglón, obtenemos este resultado. -3 por 1 nos da -3. -3 por 1 medio nos da -3 medios. -3 por 3 medios nos da -9 medios. Y así con los demás valores también. Una vez que hacemos la multiplicación, nos quedamos con ella y procedemos a hacer la suma. En este caso vamos a sumar ambos renglones. Quedaría de la siguiente forma. 3 menos 3 nos da 0. Este 0 es el que nosotros estamos buscando. Y continuamos. -4 menos 3 medios nos da -11 medios. Seguimos haciendo las operaciones, nos da -5 medios. 8 menos 3 medios, 1, 0 y 0. Esto que obtuvimos va a ser nuestro nuevo segundo renglón, ya modificado como nosotros lo necesitamos. Entonces lo ponemos en donde corresponde. Nos quedaría de esta forma.
Esto mismo que hicimos lo vamos a hacer con los renglones que nos faltan. Voy a tomar ahora el tercer renglón y procedo a hacer exactamente lo mismo. Escribo debajo el primer renglón, que es el que tiene el 1 que nos está ayudando a generar los ceros. Y ahora este renglón ya no lo voy a multiplicar por el mismo número que antes. Ahora lo voy a multiplicar por menos 1. Porque al multiplicar por menos 1, este valor que está aquí, nos va a quedar menos 1. Y al sumarlo con este 1 nos va a dar 0, que es lo que estamos buscando. Procedemos a hacer la multiplicación y obtenemos los siguientes valores. Nos quedaría menos 1, menos 1 medio, menos 3 medios, 1 positivo, menos 1 medio y los demás nos quedan ceros. Nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma de esos dos renglones. Sumaríamos 1 menos 1 nos da 0, que este 0 es el que estamos buscando. Después continuamos, nos quedan 11 medios, 1 medio, 2 positivo, menos 1 medio, 0, 1 y 0. Esto que obtuvimos sería nuestro nuevo renglón 3. Entonces lo ponemos en el lugar correspondiente. Y hacemos lo mismo con el último renglón, en este caso el 4. Lo tomamos, debajo de él escribimos el renglón número 1, que es el renglón auxiliar, lo podemos llamar así. Y ahora no lo vamos a multiplicar por menos 1, como en el caso anterior. Lo vamos a multiplicar por 2 positivo. Porque al multiplicar por 2 este 1 que está aquí, nos va a dar 2. Y al sumarlo con este menos 2 nos va a dar 0. Que esa es la idea que venimos manejando. Al hacer la multiplicación nos quedaría así. 2, 1, 3, menos 2, 1. Y estos de aquí nos quedan 0. Nos quedamos con la pura multiplicación. Y entonces hacemos la suma de los renglones. Nos quedaría de la siguiente forma. Menos 2 más 2 nos da 0. 3 más 1 nos da 4. Luego aquí tenemos 1, 1. Esto nos da 1, 0, 0 y 1 positivo. Esto que obtuvimos sería nuestro nuevo renglón 4. Y como vemos, ya terminamos la primera columna. Esta columna ya tiene el 1 que buscamos y los 3 ceros que también se necesitan. Todas las operaciones que nosotros hicimos para generar esta nueva columna se resumen de la siguiente forma, como se puede ver a continuación. Estos fueron los pasos para convertir el renglón 2, el renglón 3 y el renglón número 4. Nada más por mencionar el primer caso. Ok, para generar este renglón 2, recordemos que lo que se hizo fue lo siguiente. El renglón 1, que fue el renglón auxiliar, lo multiplicamos por menos 3. A eso le sumamos el renglón 2, que era este renglón 2 que teníamos, y eso nos generó nuestro nuevo renglón 2. Y eso mismo hicimos en el caso del renglón 3 y del renglón 4 para generar estos nuevos renglones correspondientes. Muy bien, hasta aquí tenemos lista la primera columna. Vamos a pasarnos ahora a la segunda columna y hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a concentrarnos en el segundo elemento de la segunda columna. ¿Por qué? Bueno, porque este elemento tiene que valer 1. Para convertirlo en un 1, tenemos que tomar todo el renglón y dividirlo entre ese mismo valor, menos 11 medios. La operación se escribiría de esta forma, y el resultado sería el siguiente. Al hacer la división de todo el renglón, entre menos 11 medios nos queda 0, 1 positivo, que es lo que buscamos, 5 onceavos, menos 16, 16 onceavos, 3 onceavos, menos 2 onceavos, y estos elementos como 0. En el caso de los demás renglones, esos los escribimos así tal cual están. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en los otros elementos que están en esa misma columna. En este caso, estos de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es que, de acuerdo a la matriz de identidad, esos valores tienen que valer 0. Para convertirlos en 0, el procedimiento es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a utilizar el renglón auxiliar y vamos a ir convirtiendo. Vamos a comenzar con el primer renglón. Vamos a generar ese primer 0. Para ello, ahora yo voy a tomar este segundo renglón, porque ahora aquí es donde está el 1 que nos va a estar ayudando. Lo escribo en la parte de abajo de este renglón. ¿Y por cuánto lo voy a multiplicar? En este caso lo voy a multiplicar por menos 1 medio. Porque al multiplicarlo por menos 1 medio, este 1 nos da menos 1 medio y sumado con este 1 medio positivo nos va a dar 0. Voy a hacer la multiplicación, la escribo aquí en la parte de abajo.
obtuvimos 0, menos 1 medio, menos 5 medios, 8 onceavos, menos 3 22avos, 1 onceavo, 0 y 0. Nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma. Al hacer la suma nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí 1, luego tendríamos 0, después tendríamos 14 onceavos, luego menos 3 onceavos, 4 onceavos, 1 onceavo, 0 y 0. Esto sería nuestro nuevo renglón 1. Entonces lo ponemos en su lugar correspondiente. Vamos a tomar ahora el renglón número 3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar ese 0 que estamos buscando. Debajo escribimos el renglón número 2, que es el renglón auxiliar, y lo vamos a multiplicar todo por menos 11 medios, para que así obtengamos el 0 al llevar a cabo la suma. Hago la multiplicación, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría 0, menos 11 medios, menos 5 medios, 8, menos 3 medios, 1, 0 y 0. Nos quedamos con la pura multiplicación y entonces procedemos a sumar. Haciendo la suma nos quedaría de la siguiente forma. 0 más 0 nos va a dar 0. Luego obtenemos 0, que es el 0 que estamos buscando. Luego sería menos 2, 10, menos 2, 1, 1 y 0. Muy bien, esto sería nuestro nuevo renglón 3. Entonces lo ponemos en donde corresponde. Y finalmente hacemos lo mismo con el renglón número 4. En este caso lo vamos a tomar y vamos a proceder a escribir en la parte de abajo el renglón auxiliar, que en este caso es el 2. Y aquí lo vamos a multiplicar por menos 4. Haciendo la multiplicación nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como 0, menos 4, menos 20 onceavos, 64 onceavos, menos 12 onceavos, 8 onceavos, 0 y 0. Nos quedamos con la pura multiplicación. Y entonces procedemos a hacer la suma. Haciendo la suma nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos primero 0, 0, que es lo que estamos buscando. Luego tendríamos menos 9 onceavos, 75 onceavos, menos 1 onceavo, 8 onceavos, 0 y 1. Esto sería nuestro nuevo renglón número 4. Entonces lo ponemos en su lugar que corresponde. De esta forma terminamos la segunda columna. Y las operaciones que se hicieron son las siguientes. Si lo desean, pueden poner pausa al video y analizarlas con un poco más de calma. Vamos a continuar. Muy bien, ahora trabajamos la tercera columna. Para ello, vamos a concentrarnos en este menos 2. ¿Por qué en el menos 2? Bueno, de acuerdo a la matriz de identidad, ese menos 2 tiene que valer 1. Por lo tanto, todo el renglón lo vamos a dividir entre menos 2. Esto lo escribiríamos así. El renglón 3 se divide entre menos 2 y nos genera el nuevo renglón 3, que nos quedaría de esta manera. 0, 0, 1, que es el que estamos buscando, al dividir este menos 2 entre menos 2. Después tendríamos menos 5, 1, menos 1 medio y 0. En el caso de los otros renglones, esos los pasamos tal cual. Muy bien, entonces nos quedamos con esta parte del procedimiento y ahora vamos a concentrarnos en la columna 3, pero en los otros elementos que no son el 1. Y los debemos convertir, de acuerdo a la matriz de identidad, en ceros. Para ello hacemos lo mismo. Voy a comenzar tomando el primer renglón. En este caso, voy a escribir en la parte de abajo de este primer renglón, le voy a escribir nuestro renglón auxiliar. Ahora el renglón auxiliar es el número 3. Y lo voy a multiplicar por menos 14 onceavos. Haciendo la multiplicación nos quedaría de la siguiente forma. 0, 0, menos 14 onceavos, 70 onceavos, menos 14 onceavos, 7 onceavos, 7 onceavos y 0. Nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma. Ok, entonces sumamos, sería primero 1 más 0, sería 1, después sería 0, tenemos después 0, que es el 0 que estamos buscando. Luego tendríamos 67 onceavos, menos 10 onceavos, 8 onceavos, 7 onceavos y 0. Esto que obtuvimos es nuestro nuevo primer renglón. Así que lo ponemos en su lugar. Tomamos ahora el segundo renglón para convertirlo el 5 onceavos en 0. Entonces tomamos el segundo renglón y en la parte de abajo le escribimos el renglón auxiliar. Ahora lo vamos a multiplicar por menos 5 onceavos. Al hacer la multiplicación nos quedaría de la siguiente forma. 0, 0, menos 5 onceavos, 25 onceavos, menos 5 onceavos, 5 22avos, 5 22avos también, y 0. Nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma. Sumando nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos 0, 1, 0, que es el 0 que estamos buscando, 9 onceavos, menos 2 onceavos, 1 22avo, 5 22avos y 0.
Esto sería el nuevo renglón 2, entonces lo ponemos en su lugar correspondiente. Y tomamos el renglón número 4 para hacer la misma operación. Entonces, tomando el renglón número 4, lo que vamos a hacer es que le vamos a escribir abajo el renglón auxiliar y lo vamos a multiplicar por 9/11 positivo. Haciendo la multiplicación nos quedaría de la siguiente forma: 0, 0, 9/11, menos 45/11, 9/11, menos 9/22, menos 9/22 y 0 nuevamente. Entonces nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma. Haciendo la suma nos quedaría así: 0, después 0 también, nuevamente 0, que es el 0 que estamos buscando en la tercera columna ahora, 30/11, 8/11, 7/22, menos 9/22 y 1 positivo. Esto sería el nuevo renglón número 4. Así que lo ponemos en su lugar correspondiente. Y así nos queda lista la tercera columna. Las operaciones que se siguieron para llevar a cabo esto son las siguientes. Nuevamente, si lo desean, pueden pausar el video. Vamos a seguir ahora con la última columna. Para ello, vamos a concentrarnos en este valor de aquí. Todo el renglón lo vamos a dividir para que genere el 1 de la matriz de identidad. Lo vamos a dividir entre 30/11, el renglón número 4. El renglón que se va a obtener va a ser el siguiente, este que tenemos aquí. Y lo demás los pasamos los otros renglones así tal cual están. Muy bien, nos quedamos solamente con esta parte y procedemos a operar. En este caso vamos ahora a concentrarnos nuevamente en los elementos que no son el 1 y de acuerdo a la matriz de identidad los convertimos en ceros. Voy a comenzar con el primer renglón. Voy a tomar el primer renglón y debajo de él voy a escribir el auxiliar, que en este caso ahora es el renglón número 4. Lo voy a multiplicar por menos 67/11 y la multiplicación me queda de la siguiente forma, como se ve a continuación. Una vez que multiplicamos, nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma. Quedaría de la siguiente forma: 1, 0, 0, 0, que en este caso es el 0 que estamos buscando, menos 38/15, un sesentavo, 31/20 y menos 67/30. Esto que obtuvimos es el nuevo renglón número 1. Ahora vamos a trabajar el renglón número 2. Así que nos lo traemos y vamos a hacer las operaciones. Debajo de él escribimos el renglón número 4, que es el auxiliar, y lo multiplicamos por menos 9/11. Al hacer la multiplicación nos queda de la siguiente forma. Tomamos nada más la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma correspondiente. Quedaría de la siguiente forma: 0, 1, 0, nuevamente 0, que es el que estamos buscando, menos 2/5, menos 1/20, 7/20 y menos 3/10. Esto que obtuvimos sería el nuevo renglón 2. Y hacemos lo mismo con el último renglón, en este caso con el renglón número 4. Perdón, con el renglón número 3. Debajo de él escribimos el renglón auxiliar y procedemos a hacer la multiplicación. En este caso lo vamos a multiplicar por 5 para que obtengamos el 0 que buscamos. Nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedamos con la pura multiplicación y procedemos a hacer la suma correspondiente. Entonces nos quedaría 0, 0, 0, 1, 0, que este 0 es el que estamos buscando, 7 tercios, 1/12, menos 5 cuartos y 11 sextos. Esto sería el nuevo renglón 3. A continuación, las operaciones que se siguieron para llevar a cabo esta última columna. Si lo desean, pueden pausar el video. Muy bien, y como vemos, hemos terminado. Esto que nos quedó del lado derecho es la matriz inversa, que la denotamos como a elevado a la menos 1. Pues esto sería todo por este video. No olvides que si te gustó, puedes dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos. También te invitamos a que te suscribas al canal para que podamos seguir haciendo más videos como este. Esto sería todo y nos vemos en un próximo video.